Y la Fiscalía General de la República impugnó la tercera suspensión en contra de la reforma judicial emitida por la jueza federal Marta Magaña, con la que se ordenaba al Congreso de la Unión frenar provisionalmente la votación y aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Diputados. Y pese a esta situación, la jueza Marta Magaña volvió a fallar en contra de la reforma judicial, frenando definitivamente la discusión del dictamen en el Senado, al determinar que la propuesta vulnera los derechos humanos y la esfera jurídica del país. Y en medio de toda esta polémica, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, aseguró que los lazos comerciales entre ambas naciones seguirán como hasta ahora, pese a no estar de acuerdo con algunas decisiones, aunque también reconoció que está en riesgo el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y también Canadá por el asunto de la reforma judicial, pero dice, bueno, a ver, el presidente lo ha hecho bien, defendió el TEMEC, le echó flores al presidente López Obrador, medio fue moderando el tono, pero dijo, a ver, esto coincido, es un peligro para la relación bilateral. Así lo dijo Ken Salazar. La integración económica entre México y Estados Unidos seguirá adelante pese a la aprobación de la reforma judicial, aseguró el embajador Ken Salazar tras su exposición en la tercera convención binacional de la American Society, el cual representa los intereses del capital privado estadounidense en nuestro país. La integración económica va a seguir y llevamos una relación muy fuerte. Hay 330,000 consumidores en los Estados Unidos, 130 millones acá en México. Entonces la economía va a seguir fuerte. Espero que ya yo di mis comentarios sobre las reformas. De cualquier manera, todo se va a trascender y vamos a llegar y vamos en buen camino. Salazar consideró que tanto la presidenta electa Claudia Sheinbaum como los próximos secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, son conscientes de la importante relación comercial. Reiteró su aprecio por el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a la pausa en la relación con la embajada. Andrés Manuel López Obrador ha dado la vida por México, ¿no? Y le tengo mucho aprecio y es parte de mi vida aquí como embajador. Yo sigo haciendo el trabajo que hago todos los días. Por su parte, Larry Rubin, presidente de la American Society of México, expresó su preocupación con respecto a la reforma judicial y la desaparición de 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI, y confirmó que ante la incertidumbre, las empresas estadounidenses decidieron frenar sus anuncios de inversión en el país. Las alternativas son irnos a países donde sí la ofrezcan, y eso es lo que en el American Society queremos prevenir. Queremos prevenir que la inversión esté pensando en otros países, esté pensando en estar en Texas porque le ofrece el marco jurídico adecuado, y que sea México el que verdaderamente atraiga el nearshoring, y vemos esto como una piedrota enorme. En otra perspectiva económica, Luis Isse, presidente de la empresa norteamericana Honeywell en México, aseguró que es muy pronto para saber los efectos que tendrán las reformas en la inversión extranjera. El Tratado de Libre Comercio es lo más importante y tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos para que las reglas que están en el tratado no se rompan. La reforma pudiera afectar, pero hoy es muy temprano para decir si eso va en contra. En materia de seguridad, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reiteró que ambos países continúan trabajando en el combate al tráfico del fentanilo y de armas ilegales, delitos que año con año cobran miles de vidas. Con imágenes de Abraham Guerrero, Yesenia Santiago, Heraldo Media Group. Sin mucho problema, salvo la sede, que no pudieron sesionar en la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas de Morena y del Verde y el PT pasaron en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma del Poder Judicial. Digamos que ya pasó en la Cámara Baja, va al Senado, donde pues se ve el panorama pues un poquito más complicado por lo menos, porque en diputados tenían 37 legisladores de sobra para la mayoría calificada, no había problema, pero en el Senado, bueno, pues a pesar de que cooptaron a 2 legisladores del PRD, del extinto PRD que ya no alcanzó los votos necesarios para mantener su registro,
pues ya cooptaron a 2, les falta 1, aun cuando Adán Augusto López hace estos cálculos matemáticos, pues requieren todavía de un legislador si es que van a todos a votar, y se necesita uno más para que puedan obtener las 2/3 partes del Congreso, del Senado, y que pueda pasar la reforma constitucional del Poder Judicial. ¿Será o no el de Movimiento Ciudadano, el campechano de MC, que pues es uno de los 5 que integran esta bancada en el Senado de la República? ¿Podrán sus compañeros, desde Dante Delgado, Clemente Castañeda, Luis Donaldo Colosio, Amalia García, Alejandra Barrales, convencerlo de que vote en contra de la reforma? ¿O será pues este político incipiente pues el que cargue con toda, se llama Daniel Barreda, se lo comentamos aquí al inicio, pues el que cargue con toda esa losa histórica pues de ser de la oposición quien se fue del lado del oficialismo para pasar esta reforma? Si no, si digamos se mantuvieran férreos todos los legisladores de oposición del Senado de la República, pues se le podría complicar a Morena, aunque todo el mundo dice no hay problema, los vamos a convencer, va a haber una ausencia, etcétera, etcétera. Pues si van todos a votar, incluso los que están en los hospitales, como el exgobernador Riquelme, pues se puede complicar para Morena que pase en el Senado, porque ya todos están dando por un hecho que también tienen las fichas necesarias en el Senado para votarla a favor, esta reforma judicial. Y si no traiciona, entre comillas, a la oposición el legislador de Movimiento Ciudadano, pues en una de esas no pasa, y entonces vendrían para atrás todos estos asuntos de que pues la reforma va con los jueces, magistrados, ministros, a votación popular, y la separación de la judicatura de la Corte, la reducción de la Corte y de todo lo que está propuesto en el dictamen de la iniciativa que mandó el presidente López Obrador en febrero. Así que cuidado con este asunto del Senado, y vamos a ver pues qué pasa con este legislador que les decía que tendrá toda la carga histórica de haber sido, a pesar de haber sido votado en la oposición por quienes estaban en contra de la reforma judicial, pues que ahora se pasó al oficialismo, como lo hicieron los perredistas. Los perredistas, a ver, sin justificarlos para nada, porque ellos en campaña dijeron que no estaban de acuerdo con lo que planteaba Morena, pues por lo menos es un partido de izquierda que nació con un origen que tiene un origen de izquierdas, de estas corrientes. Bueno, pues estuvo allí Andrés Manuel López Obrador como su presidente, ni más ni menos, y lo abanderó en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno y cuando intentó primero ser candidato a la presidencia de la República. Así, digamos, tiene historia con Morena, o con quienes hoy están en el morenismo, Pablo Gómez, por ejemplo, y muchos otros del PRD. Pero bueno, pues MC pues ha dicho que no comulga para nada con todo este asunto. Ya veremos qué sucede, si hay el Judas o el que traicione finalmente esta próxima semana o el domingo, si es que se intentara votar fast track al vapor en domingo esta reforma. Yo creo que va a ser la próxima semana, pero está complicado de cualquier manera para Morena este asunto, más allá de las manifestaciones, de los paros de la Corte, de todo el Poder Judicial. Así que bueno, pues hay todavía, mire, una velita prendida de esperanza para la oposición y para pues los muchos millones de mexicanos que no quieren que pase así como está redactada la reforma, porque la realidad es que sí se requiere, y lo comentan en la oposición, una reforma al Poder Judicial de la Federación y también a las fiscalías, que vendrá después, la de los ministerios públicos, pero no como está actualmente, y además sin los grandes consensos que requiere una reforma constitucional. Requiere consensos no solo políticos, sociales, gremiales, empresariales, con nuestros socios comerciales. Todo lo que pueda afectar y tocar una reforma de este calado requiere amplios consensos políticos. Así es una democracia, aunque un partido en el poder tenga mayorías en las cámaras y en los congresos locales y en los estados de la República, y además de toda la presidencia. Hay que hacer consensos. De eso pedían su limosna los ahora morenistas que estuvieron en el PRD precisamente, o en otros partidos, o en el PRI incluso, ¿no? Se quejaban cuando eran oposición de que los mayoriteaban. Bueno, pues están haciendo eso. En fin, velita prendida en el Senado de la República. En una de esas, pues hacen este gran bloque de oposición los legisladores,
y nomás no pasa en el Senado. Vamos a esperar y aquí se lo estaremos platicando.